Hola, ¿qué tal? Soy Arenitas. En este vídeo voy a hacer una comparativa de una moto de inyección como es la Vértigo y una moto de carburación como es la TRS. En este caso tenemos una Vértigo Nitro y una TR 2.5 2021. Vamos a ver qué características nos ofrecen y qué diferencias encontramos, sobre todo en la práctica con ellas a la hora de subir piedras y hacer giros y mover la moto. Todo esto y mucho más en este vídeo. Quedaros que, como siempre, os va a resultar muy interesante. Voy a hablar de las principales diferencias entre ellas. Lo primero que quiero comentar es el chasis, que va a influir directamente en la conducción de una y de otra. Vemos un chasis tubular en la Vértigo, muy estable, y un chasis de doble viga de aluminio en la TRS, también muy estable. Aquí van muy parejas en cuanto a estabilidad. Las horquillas montan una Stech de acero en la TRS y un amortiguador Reiger en la parte trasera. Como veis, una llanta aligerada también monta esta TRS, y aquí la principal diferencia, el carburador. La Vértigo también monta una llanta aligerada y un amortiguador Reiger trasero, y la principal diferencia es el cuerpo de inyección de la Vértigo. Bueno, la primera prueba que vamos a hacer es el arranque. He bajado las motos del remolque y están totalmente frías, os doy mi palabra, y quiero hacer una comparativa en cuanto al arranque, a ver si arranca mejor una que otra. La verdad es que he venido por un camino, he traído la gasolina cerrada para que no se emborrache la moto, y bueno, esa como no tiene llave no hay que hacerlo. Pero vamos a ver qué tal arranca. Estoy en punto muerto. Bueno, está arrancado a la primera. Voy a pararla y vamos a la Vértigo. Está en punto muerto también. Voy a apoyarme en la pared y voy a darle. Una, dos. Arrancado a la segunda. Bien, en cuanto al tema del arranque, quiero deciros la verdad. La TRS he tenido ya varias y sinceramente arranca perfecta a la primera. La Vértigo en frío le cuesta un poco más a veces. Hoy he arrancado a la segunda, yo creo que era por el vídeo, pero normalmente me suele arrancar a la tercera en frío. Es cierto que en caliente, cuando ya estoy montando, siempre arranca a la primera. Bueno, era un detalle que quería contaros. Voy a hacer a continuación este escalón. Lo voy a hacer primero con la Vértigo. En primera aproximadamente pues tiene 1 metro, tiene un poquito de inclinación, nos ayuda bastante. Voy a tocar con la rueda delantera y vamos a ver las sensaciones de la Vértigo y de la TRS después. Bueno, voy a hacer este escalón desde parado en primera, y como veis estoy a unos 40 centímetros de la roca. Tiene un poquito de inclinación y nos ayuda bastante. Voy a hacerlo en primera, ayudando bastante a la moto y bueno, pues picando rueda en la parte superior de la piedra. Vamos a ello. La verdad es que muy bien. Bueno, voy a probar ahora con la TRS. Lo voy a hacer también en primera. Vamos allá. También muy bien. Bueno, aquí tengo un escalón mucho más grande, es de las mismas características, con un poquito de rampa. Voy a probar con la Vértigo en primera y vamos a ver qué tal nos sale. Bueno, me paro aquí, aseguro la marcha, es primera, y voy a dar un golpe fuerte de gas y a ver qué tal sube.
Bueno, aquí vengo con la TRS. Voy a darle en primera también. Recuerdo que es una 2,5, no es una 300, ¿vale? Entonces vamos a ver qué tal. Como veis, se me ha lanzado mucho arriba y la he controlado mucho peor. Pero bueno, también es cierto que estoy acostumbrado a montar en la Vértigo y con la TRS llevaba mucho tiempo sin montar. Voy a hacer otro intento un poco más controlado. Bueno, el segundo intento ha salido mucho más controlado. Es cierto que hay que conocer la moto, pero bueno, era una piedra bastante alta y lo hemos hecho en primera. Y es una 2,5. Con esto no quiero decir nada. Lo iremos hablando a lo largo del vídeo, pero este vídeo también lo hago para que veáis que no es tampoco necesario tener una moto de 300 para hacer trial, a nivel aficionado me refiero. A medida que vamos cumpliendo años, como yo también, y bueno, y sin cumplirlos, veo que una 2,5 es mucho más fácil de llevar, cansa menos, es menos agresiva y sin embargo, como veis, estamos subiendo piedras ya considerables. Vamos a ir haciendo más zonas y vamos a ir desgranando un poco más los detalles de las diferencias entre una y otra. Pero bueno, así a primeras también quería comentaros que la respuesta en carburación es como más instantánea. Si os fijáis, en el primer intento no la había subido esta piedra antes de grabar el vídeo y llevaba sin coger una moto de carburación más de un año. Entonces no he controlado el gas porque le he dado como si fuera la Vértigo y sin embargo, fijaros cómo me he pasado en la subida. Entonces la respuesta es más rápida, más inmediata en una moto de carburación. En la moto de inyección, la Vértigo, me gusta también mucho porque es más controlada la respuesta. Vamos a continuar. Bueno, vamos a bajar suave. Aquí colocamos. Y ahora volvemos a subir. Como veis, muy controlado. Vamos a bajar ahora con la Vértigo, también en primera. Bueno, a la hora de bajar, la verdad es que las dos bajan muy bien. Siento a la TRS como un poco más pequeña, más corta. Y tiene la sensación como de que clavarse un poco más que la Vértigo. Esta la siento un poco más larga. Creo que esta facilita un poco más las bajadas. Pero como veis, también he bajado muy bien con la TRS. Bueno, vamos a hacer ahora unos movimientos a ver qué tal se mueve la TRS de la parte trasera. La verdad es que es fabulosa, se mueve muy bien, muy ligera. Vamos a ver de la parte delantera. Bueno, también se mueve muy bien. Se mueve fenomenal esta moto. A pesar de las barras de acero, se nota muy ligera de la parte delantera. Y de la parte trasera ya la habéis visto. Muy ligera. Vamos a ver con la Vértigo. Vamos a ver qué tal movemos la Vértigo de la parte trasera. Bueno, pues lo veis también muy bien. Quizá algo más lenta que la TRS,
un poquito más pesada de la parte trasera. Y de la parte delantera también. Bueno, como veis, la Vértigo me cuesta un poco más, es un poco más lenta en cuanto a los movimientos. También es muy importante que el reparto de pesos en una moto y otro es totalmente diferente. Recordar que el depósito de la Vértigo va debajo de nosotros y el de la TRS va en la parte delantera, con lo cual en la parte trasera el reparto es muy diferente. ¿Esto en qué se traduce? En que es más lenta para mover esta moto de la parte trasera, pero también nos da más estabilidad y más tracción que la TRS. Es mi sensación y tras probar una y otra es lo que pienso. De la parte delantera también noto más ligereza de la TRS con respecto a la Vértigo. También es muy importante la regulación de las suspensiones de una y de otra. Pero en líneas generales veo la Vértigo un poco menos ligera y menos dinámica, menos divertida a la hora de mover. Exige un poco más, pero es mucho más estable. Son diferencias de una y otra y también ventajas y virtudes. Vamos a ver más detalles. Vamos a ver a continuación los giros que podemos hacer con una y con otra. La verdad es que la Vértigo gira fenomenal. Vamos a ver qué tal gira la TRS. Bueno, pues vamos a ver qué tal gira la TRS. Me cuesta menos el giro y más controlado que la Vértigo, la verdad. Tengo la sensación de que gira mejor. Tiene más ángulo de giro y también la posición de giro en la moto me es más cómoda en esta TRS para hacer este ejercicio que estoy haciendo que en la Vértigo. Bueno, voy a hacer aquí una zona de tierra. Hacemos aquí un giro a la izquierda, subimos aquí un cortado que tenemos en segunda. Tenemos aquí dos piedras, meto primera, me llevo la moto. Aquí tengo un giro a derecha, clavo delante. Muy bien. Suave. Muy bien, ese giro, bajamos la piedra, coloco la atrás, ahí se me ha calado, lástima, subo el escalón. La verdad es que la Vértigo no tiende nunca a calarse, esta se baja un poquito el relentín y se me ha calado. Subimos esta subida, movemos, hacemos el giro este y aquí terminamos la zona. Esta sección con la Vértigo me costó un poco más que con la TRS, ya que hay determinados momentos donde la zona se hace muy ratonera y la TRS se desenvuelve mucho mejor. Bien. Pero también la conseguí sacar a cero. Aquí clavamos de adelante. Aguantamos. Ahí, si os fijáis, me ha costado mover más la Vértigo. Hay mucha arena suelta, es bastante complicado. Ahí vamos. Lo peor de la Vértigo es el escandaloso ventilador. Clavamos de adelante. La verdad es que la nitro va muy llena de motor en todo momento. Suave.
La vamos adelante y movemos atrás. Y también la noto con más tracción que la TRS. Bien. Bajamos suavito. Sinceramente las bajadas las hago más cómodo con la Vértigo. Bueno, ahí la tenemos. Bueno, tras realizar algunas pruebas con ambas motos, quería comentaros las sensaciones que tengo con respecto a una y a otra. Esta la veo más dinámica, más ligera y podríamos decir más divertida en las zonas ratoneras, en las zonas de rocas, en las zonas más técnicas. Esta, sin embargo, la veo más estable, más para ir por el suelo, más para trazar, más fácil, te hace mucho más fácil la trazada, tiene más tracción porque el reparto de pesos en la parte trasera es diferente al de la TRS. Tengo la sensación de tener más seguridad con esta moto que con esta. En cuanto a motor, veo que esta estira muchísimo, en marchas largas sobre todo, y esta en bajos tiene como una respuesta más rápida, aun siendo un 2,5, pero por el tema del carburador, la respuesta es diferente a la inyección. Esta moto, pues al principio del gas es muy suave y a mitad de gas abre mucho y tiene pues un motor infinito. Y esta, al ser un motor 2,5, también es muy suave, pero también tiene energía y fuerza para subir cualquier tipo de piedras. Las dos son dos motos fantásticas. ¿Con cuál me quedaría? Pues si pudiera con las dos, pero me quedaría una u otra dependiendo del tipo de trial que vayamos a hacer. Si voy a hacer rocas, el 80% de mi trial es en rocas, zonas muy técnicas, donde hay que mover mucho la moto, cogería una TRS. En cuanto a nivel de mantenimiento de una y de otra, pues podría decirse que esta tiene menos mantenimiento porque es de inyección. No lo sé, la verdad es que yo el cuerpo de inyección le limpio una vez al mes y el carburador pues básicamente lo mismo. Entonces el tema de la limpieza del carburador y de la inyección es similar, el cambio de aceite es similar, las suspensiones son las mismas, las marchas, bueno, en la caja de cambios es diferente, el embrague sí que es cierto, eso ya se me había olvidado. En esta moto es más duro, tengo la sensación de que es más duro, cansa más que en este. Pero bueno, es cuestión también de poneros el embrague a vuestro gusto. Sabéis que podéis cambiar la prensa del embrague tanto en una como en otra para tener una moto más rápida, más lenta y más suave o más enérgica. En cuanto a las calidades de una y otra, lógicamente esta moto vale más y es por algo. Entonces, pues tiene más tecnología, unos componentes de calidad que a lo mejor pues esta no tiene tanto. Pero bueno, también es una gran moto. Ahora las tenéis en oferta, he visto nuevas del 2022 en 6.200 y sin embargo estas no las hay. Entonces, pues bueno, y luego aparte de que también el precio de esta moto de base era casi 1.000 euros más que esta. La verdad es que esta TRS es muy divertida y seguramente lo pasaréis en grande con ella y con esta también. Así que bueno, eso es lo que os puedo comentar. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis algún comentario, pues me lo dejáis abajo y os intento contestar en cuando tenga un rato. Un saludo desde Sonseca Toledo, Arenitas.